Esto es algo que seguramente se han preguntado muchos aficionados de Cruz Azul y quizá tenga muchas respuestas, las cuales para otros muchos no son válidas, pues pregunto, ¿a qué aficionado al fútbol le gusta aceptar que su equipo tiene miedo ante el acérrimo rival? La verdad, a nadie, y mucho menos es difícil encontrar aficionados autocríticos con su propio equipo, el cual a veces ante la derrota los aplauden de más, suelen solapar los errores que hay dentro de la cancha, del cuerpo técnico y de la misma institución. Por eso es preciso señalar lo que hoy hará este video, que es darle respuesta a la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Cruz Azul le tiene miedo al América? Recordemos que esta frase persigue a la máquina desde 2008, cuando en aquellos ayeres Miguel Sabá dio a entender en el imaginario que los jugadores salían paniqueados cada que se les aparecía el América en cualquier versión. Y lo peor es que en aquellos ayeres el Cruz Azul, en ese año, sumaba 12 partidos sin poderle ganar al América, que no importaba cómo estuviera jugando, el enfrentar a la máquina siempre para ellos era victoria segura. Pero ojo, que cuando se acabó ese martirio, empezó una mala moda, algo que tiene este equipo en la miseria contra el AVE y en general, y es la creación de ídolos de papel, que a la fecha es una de las consecuencias cuando regularmente no hay mucho que festejar en títulos o logros importantes del equipo. Prepárate, porque este video es para todos, pero más para aquellos que son aficionados que no entienden que no todo lo que brilla es oro, menos en Cruz Azul. Es por eso que hoy te presento ¿por qué Cruz Azul le tiene miedo al América? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien dicen por allí que un equipo grande tiene una afición grande, y la grandeza en los que apoyan es simple y llanamente el exigir siempre la victoria y el jugar bien. Pero ojo, que jugar bien no solo es un partido o jugar bien un clásico. Jugar bien tiene que ver con los estilos definidos y con la constancia futbolística. Es cierto, Cruz Azul hoy es un equipo que va de líder del torneo, pero su constancia no es notable y le ha costado en algunos casos ganar los partidos, además de pasar algunas aduanas con equipos de medio pelo o que ya se han hundidos en el fondo de la tabla. De hecho, sus juegos tenían que ganarse sí o sí. Por ejemplo, ante Querétaro, San Luis, León, que no anda muy bien, o la sorpresiva victoria contra Tigres con ese gol circunstancial que llegó por medio de un autogol. Las sensaciones del equipo con respecto a la temporada pasada son mucho más benévolas, más fantasiosas y por supuesto, con más ilusión, debido a que de alguna manera comparado con el semestre anterior, hay un poco más de orden. Y sí, Anselmi, miembro de la mafia uruguaya, mal que bien ahí va jugando, más o menos al estilo Caixinha del 2018, donde muchos de sus juegos los ganaba con un gol de diferencia, sumando puntos. De hecho, el estilo es similar: posesión de pelota, llegadas por los costados y encontrar 1 o 2 goles para controlar el partido. Recordemos que en el Apertura 2018, Cruz Azul fue líder del campeonato, hizo 36 puntos, 11 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Fue un equipo por momentos aburrido, pero efectivo. Eso valió para que muchos aficionados se emocionaran y sobre todo se sintieran campeones antes de tiempo. Luego, tuvieron enfrente a un triste América, que fue segundo lugar con el Sin Cuello Herrera. América jugó mal casi todo el torneo y no tenía jugadores que explotaran en la cancha. Aún así, con lo mínimo que pudo jugar el América en esa final horrorosa, donde la ida terminó 0-0 aburridísimo, en la vuelta, con 2 chispazos de Edson Álvarez y 2 errores garrafales defensivos, América se colgó la 13ª y Cruz Azul terminó por morder el polvo. Llevarse la burla generalizada reviviendo la famosa palabra cruzazulear. Bueno, desde ese entonces, la máquina tiene una eliminación en cuartos de final por 3-2 y luego 3 victorias hasta nuestros tiempos en 10 partidos, por 3 empates y 4 derrotas ante el AVE. Una de ellas el famoso y humillante 7-0 de la Apertura 2022. No obstante, en el último partido, los poco críticos y más paleros del equipo se sentían ganadores sin antes jugar el encuentro,
Decían que jugarían con el mejor Cruz Azul en años. Vaya la manera de ahogarse con poco pinole. Y además el América no venía en buen momento, pues días antes estuvo cerca de perder con Mazatlán. Además de que estaba lejos, entre comillas, del liderato. Los aficionados paleros de Cruz Azul, confiados, solo vieron que a los 4 minutos el Chocolatín Quiñones les clavaba la daga con gol de vestidor. Desde ahí Cruz Azul se cayó en todo el primer tiempo, donde para acabarla, el América le anularon 4 goles. El primero casi 3 minutos después del 1-0, un cabezazo de Quiñones implacable a pase de Diego Valdés. Kevin Mier solo fue un espectador. Supuestamente el hombro estaba adelantado, pero esa jugada dejó muchas dudas. El segundo fue un buen gol, pero evidentemente Quiñones estaba adelantado. De hecho, esta jugada mostró que quizá el único buen refuerzo de este torneo para el club celeste fue el portero colombiano Kevin Mier, pues antes del autogol atajó un disparo que iba para gol. En 14 minutos ya habían anulado 2 goles. Luego, al minuto 20, tiro de esquina. La defensa andaba de vacaciones, pero salió en línea y Lichnowsky ganó el cabezazo donde llegó a Henry, quien estaba adelantado, y bajó la pelota para que Quiñones anotara, pero tras revisar el VAR se dieron cuenta que estaba en fuera de lugar. Luego, al minuto 43, una jugada similar ante la salida de la defensa. Quiñones quedó solo tras el cabezazo de nueva cuenta de Lichnowsky, que casi todo ganó por aire en el primer tiempo. Y volvió a denunciar cómo el marcaje defensivo celeste fue muy pésimo. América aplastó a Cruz Azul en el primer tiempo con llegadas, jugadas y goles anulados. Inoperante la máquina, parecía que morían de pánico ante el ataque vertical americanista, quien solo había encontrado la ventaja mínima y que se conservaría en el segundo tiempo a pesar de que Cruz Azul había tomado el mando. Intentó llegar más, pero sin idea y mucho menos sin contundencia. O sea, lo más importante. Lo peor de todo es que cuando Cruz Azul volvió a perder contra el América, los aficionados más paleros celestes, los que ya se sentían ganadores sin jugar, además de ganar aún nada, hacían alusión de que pese a la derrota, ellos habían jugado mejor y habían encerrado en su cancha al América, que habían jugado de manera ratonera y que estuvieron cerca de empatar o de ganarle al AVE. Muchos creyeron que habían ganado perdiendo, sabiendo que el dominar y el tener la pelota no necesariamente es asegurar una victoria. Al final, quisieron contrarrestar el podrio de su equipo diciendo: el América se metió atrás y se encerró, son unos miedosos, sin explicar que en el primer tiempo fueron borrados de la cancha. Y ese es el tema, hasta donde algunos lamentablemente justifican una derrota con aquella vieja frase que dice: jugamos como nunca y perdimos como siempre. Un fenómeno que siempre se da en aquellas aficiones que no están acostumbradas a ganar es que sus jugadores o técnico ganan 1 o 2 partidos al hilo, hacen 2 o 3 goles o algunas jugadas interesantes, estos automáticamente se vuelven unos cracks. Así pasa muchas veces con los chemos, quienes lamentablemente aplauden cualquier nimiedad de los futbolistas, y eso hace que la exigencia sea nula. Pero eso sí, se jactan de que son un equipo grande. Por ejemplo, en el juego ante Tigres, muchos idolatraron al defensa Piovi, quien mandaba algunos trazos largos, cambios de juego y rápidamente algunas adulaciones sobrevaloradas no se hicieron esperar. Esto me recuerda cuando Cruz Azul rompió ese paternalismo en el Apertura 2010, cuando Cristian El Chasco Jiménez hizo el único gol de la victoria en el Estadio Azul. En automático ese futbolista se volvió una leyenda muy barata para muchos. No todos aclaran. Cruz Azul había roto 7 años de maleficio, 11 derrotas y 5 empates para un total de 17 juegos sin poderle ganar al América, aún siendo estos muy malos en la cancha. Cristian Jiménez fue el héroe de esa noche, cantó el gol como si fuera el de una final y la afición lo festejó como si hubieran sido campeones. Sin duda el Chasco fue el único bueno que hizo, meterle por ahí algunos goles al América, pero nunca levantó una liga. Además de que muchos decían que le ponía ganas, se la rifaba por el equipo y tenía garra. Ante pura derrota y sin ver la luz del túnel, la dolorida afición celeste ya se conformaba con lo que sea mientras ya no se burlaran otras aficiones de ellos. Otro caso fue el del técnico Paco Gémez.
El español Pocas Pulgas era un tipo limitado en el banquillo, pero los aficionados lo idolatraban y lo veían como si tuvieran a Mourinho. Estuvo un año, no ganó nada, pero lo adoraban por no perder contra el América. De hecho, en el Apertura 2017 se los encontró en cuartos de final. 0-0 ambos partidos, pero el AVE, por mejor posición de tabla, avanzó. Paco Gémez, un vendehumo nivel crack, se volvió objeto de culto por decirle a la prensa mexicana vomitiva, por pelearse con ellos que por mostrar resultados en la cancha. Además de tener un forrazo de hija. Quizá eso es lo único bueno que hizo en su vida. Hoy ya se ha arrumbado en el tractor Racing del fútbol iraní. En fin, así podemos dar una lista larga de fantoches y jugadores, técnicos que vendieron humo al por mayor a una afición que les compraba todo. Pero este fenómeno es gracias a que en 2008 Miguel Sabá puso en mala Cruz Azul con unas declaraciones que dio el ex delantero, y que a la postre esas palabras lo perseguirían hasta el retiro. Miguel Sabá dijo una realidad que a la fecha pareciera retumbar, pero por estos dichos lo funaron. Textual, dijo lo siguiente: fuimos un desastre, no fuimos el equipo que veníamos siendo, nos asustamos y pasó lo que pasó. Eso lo dijo el 28 de septiembre del 2008. Cruz Azul había perdido 2-0 en el Azteca ante el AVE. Sabá no dijo nada malo. De hecho, ese "nos asustamos" resumido fue básicamente lo que pasó, pues parecía que los jugadores celestes salieron a no ganar, como si estuvieran asustados por el rival y no atacaron. Se vieron inofensivos y respetaron de más al América. Pregunto, ¿dónde quedó la garra? Bien, gracias, se les olvidó, porque en Cruz Azul siempre han apapachado a los jugadores y ahora más. No obstante, luego de que la televisión, los aficionados y varios lo reventaron, Sabá cambió su discurso, hasta que sus compañeros salieron a defenderse de ese "nos asustamos" porque de miedosos no los bajaban. Por ejemplo, Edgar Gerardo Lugo dijo después de que internamente sancionaron al delantero: nosotros no somos quien para juzgar, hay gente que es la que manda y tenemos que acatar las órdenes, somos simples empleados. Luego hablaba con la realidad en la mano. Los jugadores son empleados, consentidos pero al cabo empleados porque son la inversión del dueño. Porque el dueño ve negocio y no le encantará que digan que su equipo tiene miedo, aunque parezca que jueguen con miedo en la cancha. Pero aún no hemos respondido a la pregunta del por qué Cruz Azul le tiene miedo al América. Claro, aún no, porque teníamos que ponernos en contexto para que se entendiera lo que a continuación viene, y lo siento. Algunos aficionados que aplauden todo lo bueno y lo malo del equipo no lo querrán aceptar, porque de entrada les digo, una afición de equipo grande es la que exige, y no aquella que se conforma con la derrota y sigue apapachando un equipo que es simplemente una joya de bisutería. Aquí es donde viene lo bueno. Cruz Azul por mucho tiempo ha sido víctima del América. Si volteamos a ver los últimos 10 partidos entre ambos, la estadística es importante y se inclina al AVE, quien tiene 4 victorias al hilo, 3 empates y 3 derrotas en los últimos 2 años. Cruz Azul no ha podido vencer al América, y durante esos juegos algunos que no saben perder dicen que el arbitraje les ha perjudicado, pues han tenido jugadores expulsados en 3 juegos. Un común denominador que dice mucho del compromiso de los futbolistas celestes, pues al revisar las expulsiones, estas fueron bien marcadas. Entonces pregunto, ¿es miedo? Depende del cristal con que se mire. El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, y eso puede explicarse cómo es posible que Cruz Azul pierda ventajas ante el América o reciba goles de vestidor. Pero más que el miedo propio, es la autopresión de los futbolistas la que ocasiona generalmente las derrotas, porque eso termina en desconcentración. Por ejemplo, en el último partido Cruz Azul recibió 5 goles, 4 de ellos fueron anulados, por lo que la defensa se movió rápido, y los delanteros americanistas no se dieron cuenta que estaban en mala posición. A simple vista dirán, bueno, es que Cruz Azul jugó bien porque salió a tiempo a la defensa. Pues bueno fuera, que solo sea eso. Pero el equipo perdió pelotas, América fue certero en sus trazos y sobre todo por aire le ganaron todas a la defensa.
Por lo tanto, los jugadores no están tan capacitados para jugar este tipo de partidos y por eso casi siempre pierden. Pero, ¿cómo puedes perder ante América si eres el superlíder y vienes jugando mejor? Muy fácil, esto se explica desde el punto de vista mental. Por años, la teoría del miedo de los jugadores de Cruz Azul ha pasado año con año, cada que enfrentan al América. Y esa declaración, que solo hacía alusión a relacionar la inoperancia de ese equipo del 2008, se ha postrado como una verdad, como si el miedo existiera en realidad en el equipo celeste a tal grado, de que el jugador que está allí, al escuchar de ese hecho histórico, en automático, comparte el miedo si es que tiene una mentalidad muy débil. Por eso, partamos desde el punto de vista mental, que es el que mayor peso tiene en el fútbol en lo táctico y físico. Para que un equipo sea campeón, debe estar concentrado, pues es un mundo de variables, ya que al jugar partidos importantes, todo lo que te precede en automático se borra. Al contrario con Cruz Azul, América, cuando enfrenta a los celestes, se implanta el chip de que ese juego lo ganarán por historia, por peso, porque ellos ven la oportunidad de obtener los puntos de manera sencilla. Y eso es lo que pasa, su mentalidad está calibrada en la victoria. Y todos allí piensan así, sea como sea, pero ganar. Por eso en ellos no cabe el jugamos como nunca pero perdimos como siempre, porque su misma afición les exige. Cuando pierden, lo revientan con justa razón, y cuando ganan, lo celebran. Por eso el América y su afición siempre están en el juego de es frío o es calor. No hay términos medios, ni tampoco son tibios. Eso ayuda mucho a sus futbolistas porque sabrán que afuera los están presionando, pero así como les exigen, también les celebran porque los logros y el buen juego son su carta de presentación. En Cruz Azul pasa completamente lo contrario. Su afición es tibia, les aplaude todo aunque pierdan, exigen poco y son partícipes de ese supuesto miedo que termina propagándose en cualquier año, cada que juegan contra los de Cuapa. Pero ojo, que muchas veces el miedo es una activación de un mecanismo de defensa. Por eso, no precisamente el Cruz Azul tiene miedo ante el América. En este caso hablamos del miedo irracional. Por ejemplo, según un artículo de la UNAM por la Facultad de Psicología sobre el miedo, explica lo siguiente. El miedo irracional tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de algún modo con nuestra calidad de vida. Ahí tocan que realmente ese miedo se transforma en una fobia, y quizá ese sea el mal de Cruz Azul, la cual muchas veces se convierte en realidad, porque insisto, esa fobia se pasa de generación en generación, a sabiendas que para nada es real, pero se convierte cuando los jugadores se la creen. Pero pregunto, ¿cuál es la realidad del todo? Simple, si Cruz Azul tuviera un buen equipo, si estuviera bien dirigido. Recordemos la era de Reynoso, que por ahí tiene una victoria y 2 empates ante el América. Nunca perdió con el AVE, porque su mentalidad era fuerte y a pesar de tener jugadores medianos, supo dirigirlos para ganar e inclusive ser campeón. No obstante, si tuviera jugadores sobresalientes y con mucha calidad, otro gallo cantaría. Y no solo ante los de Cuapa, sino en el torneo en general. Lo malo es que Cruz Azul están acostumbrados a inflar futbolistas muchas veces malos. Empieza el cáncer por los medios paleros para infectar a los aficionados que tienen poco criterio propio. Les hacen creer que tienen jugadores de calidad o un técnico de clase mundial. En realidad, Cruz Azul es un equipo que se ha construido gracias a las mafias. La del viejito matraquero que soltaba la chequera para lavar dinero. Ahora la mafia uruguaya. Aún así, es increíble ver que algunos aficionados han llegado a decir que quieren de vuelta a Billy Álvarez, aunque sea uno de los grandes lastres que han dañado al club y los colores. Ahora, con Martín Anselmi, de nueva cuenta, se vende mucho humo al estilo Caixinha. Algunas victorias y ya quieren la copa, pero eso pasa cuando el aficionado está acostumbrado a perder, y con tantito que logren ya lo suben al tabernáculo de la gloria, cuando no han ganado absolutamente nada. Ese ciclo
es el que siempre se repite y se gesta en Cruz Azul: crear falsas ilusiones, traer algunos sudamericanos de poca monta, venderlos a cada rato como jugadores clave, sobrevalorar algunos pases, jugadas, inclusive hasta estrategias, goles. Vaya, para poder vender espejitos se necesita magnificar hasta la jugada más ínfima, que no terminó en gol. Pero con el simple hecho de que hayan salido jugando a primer toque, ya con eso, los aficionados ingenuos tienen para creerse una mentira que poco a poco se convierte en realidad. En realidad, Cruz Azul no es que tenga miedo, es que ha sido tan perdedor en los últimos 40 años que hoy en día, con poquito que hagan, ya todos los que jueguen en ese club son unos cracks, leyendas, aunque al final el simple aficionado se termina engañándose completamente solo. Y la realidad sea como la clásica victoria del América cada que los enfrentan. Pero dime, ¿crees que el verdadero mal de Cruz Azul está en su propia afición? ¿Realmente Cruz Azul le tiene miedo al América? Si es sí, dime por qué. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí siempre leemos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.